Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. El título para esta semana es El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Teniendo el mismo texto bíblico para memorizar, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El ángel habla en plural, sellemos. Algo que no había visto antes, no me había fijado. En la Edad Media, los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En 1488, la Iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el valle de Luis debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII, sería los 1600, cuando el duque de Saboya envió a un ejército de 8.000 hombres al territorio de ellos. El 24 de abril de 1655, a las 4 de la mañana, se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez el número de muertos fue de más de 4.000. Wow. La historia, por desgracia, se repite a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos. Al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado de culto, autorizado por el hombre. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no capitulará. Y la masacre de Bartolomé también se debiese mencionar aquí. Pero la idea en sí, tristísimo de que se repite la historia de las masacres, aún después de lo que es la iluminación. La herida mortal. Como ya hemos estudiado, los poderes de la bestia de Apocalipsis 13 y 14 representan un sistema mundial de adoración falsa. Pero hay más. Lea Apocalipsis 13, 5, 12, 6 y 14 y Daniel 7, 25. ¿Este poder cuánto tiempo dominaría el escenario religioso en los siglos anteriores? Vamos a ver estos textos. 13, 5. Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Seguimos con la lectura. La bestia continuaría por un periodo específico en la historia. En las profecías de tiempo simbólico, un día profético equivale a un año literal. En Números 14:34 leemos: un año por cada día, que es la aplicación del principio bíblico de contar un día por un año. Un año literal, un día simbólico. Una vez más, Dios dice un día por cada año en Ezequiel 4:6. Este principio repetidamente ha demostrado ser exacto al interpretar las profecías bíblicas de tiempo, como con las 70 semanas de Daniel 9:24-27. Si calculamos el período que se menciona en Apocalipsis 13:5 de 42 meses con 30 días en un mes, llegamos a 1260 días proféticos o años literales. Los calendarios antiguos tenían regularmente 360 días por año. En el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio, cuando en 330 después de Cristo trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con la occidental de su imperio. Dejó un vacío de liderazgo en Roma. Por ende, el Papa llenó este vacío. Llegó a no ser solo un poderoso líder religioso, sino también una reconocida fuerza política en Europa. En 538 DC, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma
rol de defensor de la fe. 538. La Iglesia medieval ejerció gran influencia desde 538 hasta 1798, incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de la lección. El general Berthier, que respondía a Napoleón, tomó al Papa cautivo en 1798 en cumplimiento exacto de la profecía. Berthier y su ejército capturaron al Papa Pío VI y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. El golpe al papado fue grave, pero según Apocalipsis 13:12, que dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La herida mortal sanaría y el mundo tendrá más noticias de este poder, muchas más. Piensa en cuán asombrosa es la profecía bíblica y cómo nos revela el conocimiento divino acerca de los acontecimientos futuros. ¿Qué debe enseñarnos este hecho acerca de por qué podemos confiar en las promesas del Señor, incluso las que aún no vemos que se hayan cumplido? El título es La herida mortal. Este poder volverá a tener la autoridad que ha tenido por siglos, unido con la bestia terrestre. La bestia terrestre, dice el versículo 12, hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea que es un profeta que hace que adoren a la bestia, al papado, a Satanás. La apostasía es el siguiente título. Lo dejaremos. Bueno, tenemos 7 minutos. Vamos a dejarlo aquí también. La apostasía. Lee 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 4 y 9 al 12. ¿Qué predice Pablo acerca de los últimos días? ¿Qué marcas identificadoras le asigna a la bestia? El poder del anticristo. Vamos entonces a los textos. Vemos en el bosquejo del comentario bíblico, la primera parte es consuelo, es un consuelo a los creyentes perseguidos. La segunda, enseñanza y exhortación acerca de la consumación anticristiana del mal. Dividida en dos partes. La primera es la que nos incumbe, advertencias a no ser inducidos al fanatismo. Muy bien, que incumbe la que nos es asignada. Advertencias a no ser inducidos al fanatismo en cuanto al tiempo de la venida de Cristo. Y están entonces los versículos o las subdivisiones del mismo. No ser engañados de ninguna manera. La apostasía y el reinado del hombre de pecado deben venir primero. Alusión a una enseñanza oral previa. Obra misteriosa del adversario. La revelación, el destino y la obra del inicuo. El engaño y la condenación de los que aceptan al inicuo. ¿Okay? Una vez más,
No ser engañados de ninguna manera. La apostasía y el reinado del hombre de pecado deben venir pronto. Alusión a una enseñanza oral previa, obra misteriosa del adversario, la revelación del destino y la obra del inicuo, el engaño y la condenación de los que aceptan al inicuo. Cómo se va desarrollando el mismo tema de la consumación anticristiana del mal. Vemos entonces estos textos, los leemos, 3 y 4. Comenzamos del primer versículo. Porque vosotros mismos, y es 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, ok, aquí estamos. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, es decir, el Papa. Literalmente sin ley o de anarquía, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Una referencia a Daniel. Y tenemos los versículos del 9 al 12. Comenzando con el 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de una apostasía de la verdad de la palabra de Dios. Le preocupan las semillas de apostasía ya presentes en la iglesia del Nuevo Testamento que prosperarían en los siglos venideros antes de la segunda venida de Cristo. Un evangelio falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios. Satanás es el que está detrás de esta apostasía. Aunque nos dice que llegaría un evangelio falso, nos dice también que ya está comenzado. Sigo con la lectura. Él, Satanás, es el verdadero hombre de pecado que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. Pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Las características identificativas en Daniel y Apocalipsis revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14, y el inicuo de 2 Tesalonicenses 2 representan a la misma entidad. El comentario bíblico adventista lo dice de esta manera: una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones: el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo.
Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan estaban hablando del mismo poder, a saber, el papado. Es extremadamente importante recordar que la profecía, y cierra ahí comillas, ahora sigue la lección. Es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios. Que ha sustituido el Evangelio por las tradiciones humanas y que se alejó de la verdad bíblica. Un Dios de amor increíble dio estas profecías para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Son una reprensión para las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios, aunque no necesariamente para las personas que hay en ellas. Sin embargo, el mensaje es salir de ellas. Nuestro mensaje es sobre un sistema que ha engañado a millones. Aunque engañadas, estas personas son muy amadas por Cristo. Debemos tratarlas debidamente. Mateo 7:12. Así, todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Cómo debemos aplicar este principio al abordar el tema de los poderes de la bestia en Apocalipsis 13 y 14? En sí, la idea es de hacer un llamado. Un llamado como el de Noé. Entrad en el arca. Luego sigue el día martes la estrategia final de Satanás. Mi oración que por medio de esta lectura, mi deseo, también oración, es que seas bendecido. Amén.